Y primero que nada le quería hacer un agradecimiento a la decana de nuestra facultad, María del Carmen Ortega, por habernos solo declarado de interés académico esta actividad, sino por habernos dado el espacio, al igual que a la Facultad de Derecho, a la Subsecretaría de Bienestar a cargo de Facundo Irusta y no quiero robarles más tiempo, presento directamente a la doctora Silvia Fernández, que va a hablarnos hoy sobre pensar, litigar y juzgar con perspectiva de género. Así que bueno, la dejo ahora de anfitriona. A ver. Bueno, a Díganme si ver, pueden vamos ver pantalla. No, vamos viendo. a probar. Ahí ven, llegan a ver. No, yo no No, veo todavía nada. no se ve nada. A ver, debe estar cargando, esperemos, a ver. Perfecto. ¿Ahí se ve? No, tampoco. A ver. Espérate que dejamos de compartir en todo caso y tratamos. Espérate. A ver, ahí vamos, ahí va de nuevo, ¿eh? A ver ahora si deja. Sí, ahora está perfecto. Bueno, muy bien, siempre el Zoom nos hace estas cosas raras. Bueno, primero que nada, saludarlos a todas y a todos. Bueno, me voy a sumar para hacerlo cortito, los agradecimientos que ya expresó Rosela y que obviamente comparto en relación a la Facultad de Derecho, que es un espacio muy querido para mí por ser docente e investigadora de la facultad y siempre relacionada con cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, el derecho de familia y infancia, siempre he pensado y trabajado con esa perspectiva. Así que me sumo al agradecimiento, por supuesto, a la decana, a la Secretaría de Bienestar y además una felicitación enorme a este observatorio de género que, bueno, que con mucho orgullo también integro y formo parte. Así que, bueno, un poco la idea, pensar en este rato, yo preparé una presentación con un PowerPoint, con algunas ideas centrales como para trabajar, y en la última parte, me gustaría, creo que tenemos una última parte con una posibilidad de intercambio y demás, donde por ahí podemos hablar algunas cuestiones puntuales que surjan, ¿eh? Así que, bueno, yo arranco y en todo caso vos, Rosela, me dirás si en algún momento estamos pasados de tiempo o alguna cuestión así donde tenga que detenerme antes, ¿bien? Dale, perfecto. Bueno, bueno, muy bien. Esta idea de pensar, litigar y juzgar con perspectiva de género. Acá estamos rodeados de estudiantes y alumnas y alumnos de las facultades, no solamente de Derecho, sino de otras facultades también. Y entonces me interesa un poco que pensemos no solamente como abogadas y abogados o como futuras abogadas y abogados, sino que también pensemos con esta idea de cómo tenemos que evaluar las tareas que otros hacen a la hora de pensar, de abogar o de litigar y juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué insistimos tanto con esto de la perspectiva o el enfoque? ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, es justamente esto, un enfoque. Yo voy a mirar las cosas con otro lente, con otros anteojos distintos que me voy a poner, para que a través de esos lentes yo pueda empezar a detectar esto que llamamos sesgos de género. Es decir, como esas notas o esos cortes que yo empiezo a encontrar en las cosas que me rodean, en lo más cotidiano. No necesito ir a estudiar un caso complejísimo que se trabajó en la Corte de Nación con una cuestión específica de violencia de género. No, yo puedo mirar el evento más rutinario, más cotidiano, más diario que puedo tener a la mano y voy a encontrar seguramente estos que llamamos sesgos de género. Es decir, estos pequeños detalles, estas llamadas de atención, estos cortes que van apareciendo, donde uno empieza a detectar que esta mirada que tiene que ver con la noción del patriarcado, con esta sociedad capitalista, patriarcal y, digamos, mayormente ausente de esta perspectiva de género, está presente. ¿Qué hacemos para mirar esto? Bueno, a mí se me ocurrió un poco pensando sobre todo en que haya mucho público de estudiantes y que están sumamente personas jóvenes, no solamente de edad, sino también de mente. Estamos todos muy conectados con las noticias, decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa en una semana.
tomemos una semana cualquiera de nuestra vida, yo tomé la previa a esta charla de hoy, y veamos qué cuestiones aparecen. Bueno, acá tenemos un caso que resonó bastante la semana pasada, para ver un poco también cómo los medios presentan y cómo la sociedad recibe determinadas cuestiones y qué detectamos, o si podemos detectar y estamos lo suficientemente despiertos y despiertas para poder detectar. ¿Se acuerdan la noticia que cundió la semana pasada con esta situación de la bailarina, las dos bailarinas que fueron atacadas por una persona que era alumno de este instituto? Bueno, claramente esto aparece como muy en claro como una cuestión relacionada con un ataque con una visión de género. Es decir, acá hay una cuestión de un ataque que tiene lugar o que se lleva adelante por razón, ¿no? Como hablan las convenciones internacionales, por razón de género o fundada en su género. O sea que claramente hay una cuestión de violencia en lo que llamamos un contexto de género. Pero esa violencia en contexto de género no solamente se agota o no solamente se agotó en el hecho concreto de este ataque de este muchacho respecto de estas chicas, sino que también aparecen otras cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones que presentan las noticias, ¿no? Porque entonces acá sale todo el mundo a hablar. Y acá viene el padre, ¿no? El padre del agresor, de las bailarinas, contó que de alguna manera dio una explicación, ¿no? Porque siempre, digamos, a todo lo que tiene que ver con la cuestión de la violencia machista, la tratamos de justificar de alguna manera o de encontrar alguna explicación de una manera, ¿no? El hermano del agresor salió a decir que estaba un poco desestabilizado por la pandemia. Entonces, digamos, ahora atribuimos, no lo atribuimos a la cultura machista, sino que lo atribuimos a la pandemia. El padre sale a decir que en realidad el hijo era muy maltratado por su madre, ¿no? Entonces acá también empezamos a encontrar esos sesgos de género, porque uno lee la nota y, digamos, la culpabilización de un acto de violencia machista del cual es víctima una mujer, está puesta también en otra mujer, en este caso en una madre que, para casualidad, digamos, no es más que una mujer padeciente en su salud mental, que según cuenta la nota está internada hace muchos años en un hospital neuropsiquiátrico. Entonces, digamos, es como más fácil, en vez de buscar las razones, que nuestra sociedad esté absolutamente marcada por la violencia machista, bueno, tratamos de encontrar razones justificativas. Y en esto colaboran los medios también. Fíjense, esta periodista, con todo el respeto que me merece y no la juzgo en su profesión, pero tomemos este clip de lo que dice: hay que educar a las mujeres desde chicas para no elegir hombres violentos. O sea que otra vez la responsabilidad de que estas mujeres son golpeadas es de las mujeres. ¿Por qué? Porque no supieron elegir bien. ¿Por qué? Porque no fueron bien educadas desde chicas. ¿Por qué? Porque no aprendieron bien. En realidad yo digo, ¿por qué no nos preguntamos si no hay que educar hijos con perspectiva y con mirada feminista? Si no hay que educar en realidad hijos que tengan perspectiva de género, que hagan lo que tradicionalmente, por lo menos como no fui educada yo, ¿no? Porque yo fui educada, tengo casi 50 años, así que fui educada con que la mesa la levantaba yo, los platos los ponía yo, y mi hermano no hacía nada de esto. Bueno, hay que educar a nuestros hijos, ¿no? Partir de esta idea de tareas compartidas en el hogar, cuestiones que no son de mujer, cuestiones que no son de evaluación de género. Entonces no hay que educar a las mujeres de chicas para no elegir hombres violentos, hay que educar a los hombres para que los hombres no se violenten y no peguen a las mujeres. Y esto también pasa en los espacios académicos. ¿Qué pasa? ¿Qué mostramos en los espacios académicos? Fíjense acá, esta publicación, un Congreso Binacional de Derecho Privado. 8 varones expositores, 2 mujeres expositoras. Esto también es un mensaje. Y también hay una clara responsabilidad de los espacios académicos de dar espacio, pero no porque las mujeres, porque tengamos el pelo largo y tengamos sexo femenino y vamos a traer una mirada feminista, porque muchas veces son más peligrosas las mujeres machistas, en tren de lo que tiene que ver con defender la perspectiva de género, que los hombres. Pero realmente tiene que haber una mirada o una paridad en la incorporación de las mujeres a los diferentes espacios, en este caso a los espacios públicos y a los espacios académicos. Y encuentro otras noticias que me gustan un poco más, ¿no? Y esta noticia, por ejemplo, que tiene que ver con encontrar la aplicación de la perspectiva de género en todos los poderes y en todos los estamentos del Estado. Fíjense, en la Municipalidad de Santa Rosa hay una ordenanza de la municipalidad que dice: cuando un hombre es denunciado por violencia de género y es condenado por violencia de género, esa es una causal para que se lo exonere de su puesto de trabajo. Y cuando se lo exonera de su puesto de trabajo, la víctima, la mujer que fue la víctima, está habilitada para optar
optar por ocupar ese puesto de trabajo que deja el agresor. Entonces, fíjense cómo en Santa Rosa, esta mujer, por primera vez en el país, va a ocupar el trabajo de su agresor. Esto es un claro mensaje de compromiso estatal también en lo que tiene que ver con el reconocimiento y la defensa de las mujeres en lo que tiene que ver con la violencia machista. Y encuentro otra noticia interesante que tiene que ver ya con la idea de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Una jueza expulsa de Tucumán, lo expulsa directamente del radio de esta ciudad de San Miguel de Tucumán y de la provincia a un hombre acusado de violencia de género, pero no a la primera resolución, sino porque en realidad primero le establece un perímetro de no acercarse a 200 metros. Después el hombre se acerca, después le dice otra prohibición de acercamiento, después le dice que tiene que entregarle los objetos personales a la señora, el hombre no se los entrega, después va y la acosa en su lugar de trabajo, después le establece un perímetro más amplio, también va y lo viola. Entonces llega un momento que la jueza dice, estoy dictando resoluciones y resoluciones, el hombre no cumple. Y tengo una responsabilidad como jueza, parte de un Estado que firmó un montón de compromisos internacionales en materia de protección contra la violencia de género, para asegurar que la víctima esté realmente protegida y realmente resguardada. ¿Qué decide? Expulsarlo directamente de Tucumán a este hombre por haber incumplido las órdenes judiciales, para que realmente lo que tiene que ver con los mandatos, con las decisiones que dictan los jueces y las juezas en materia de protección por violencia de género no sean un chiste más, sino que sean realmente una cuestión que se cumpla y una cuestión sobre la cual se escuche. ¿Bien? Entonces, un poco esto de tomarse un ratito, tomarse 5 minutos, fíjense nada más, y decir, bueno, voy a mirar un poco qué me muestran las noticias hoy. Y empezar a encontrar, aún en aquello que aparece solapado, estas nociones que necesitamos conocer, que yo traigo acá como primeras nociones, ¿no? O nociones esenciales que tenemos que manejar para poder empezar a sacarnos esos lentes que usamos habitualmente. Para quienes hemos estudiado derecho, el derecho no nos ha formado hasta ahora. Celebro que en buena hora las universidades empiezan a formar con perspectiva de género, y en este sentido el Observatorio de Género de la Facultad de Derecho, por ejemplo, es una clarísima medida de acción positiva para el reconocimiento y la formación con perspectiva de género. Pero todo esto no lo aprendimos en la facultad de grado. En principio no se nos enseñó. Tampoco lo aprendimos quizás en nuestros procesos de socialización con nuestra familia, en la comunidad, con nuestros amigos y amigas, etc. Entonces es importante empezar a conocer determinadas nociones, empezar a distinguir el sexo, el género, saber de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de androcentrismo, de sexismo, qué quiere decir el patriarcado, qué tiene que ver con la normativa de género, qué es la perspectiva de género. Entonces, quiero traerles algunos conceptos centrales, que posiblemente muchos de estos ya los manejamos, pero no viene mal para nada repasarlo. Primero, tener en claro esta diferencia entre sexo y género, ¿no? Tradicionalmente se dijo que el género era una cuestión que tenía que ver con una diferencia en relación al sexo, porque el sexo es una cuestión como más natural. O sea, yo o nací mujer o nací varón, ¿no? Nazco con determinadas características que me hacen mujer o nazco con determinadas características que me hacen varón. Y en cambio el género es más un proceso cultural que tiene que ver con ciertos roles de género que yo desarrollo, que tiene que ver con la posibilidad de que yo adopte un rol de género que coincide con ese sexo que tengo atribuido, o que adopte otro diferente. Y por eso se dice, pueden haber en realidad tantas identidades de género como personas haya. Sin embargo, hoy la noción de sexo también se pone en crisis. Esta noción de sexo pensada como algo biológico o como algo dado. La pregunta es, ¿el sexo es realmente algo puramente natural? ¿Es realmente algo biológico? Y esto tiene mucha importancia cuando se empieza a cuestionar desde los estudios de género la situación de las personas que son llamadas intersex. ¿Quiénes son las personas intersex? Aquellas personas cuyas características sexuales no coinciden del todo con las características sexuales que se esperan para la persona que pertenece tradicionalmente a un determinado sexo. Entonces se espera que la mujer que se dice, o la persona que nació, la niña que nació, que se dice que pertenece al sexo femenino, tiene vagina, y el niño que nació, que pertenece al sexo masculino, tiene pene. Y sin embargo, hay personas, que son las personas intersex, donde algunos de estos órganos sexuales no están suficientemente desarrollados o están escasamente desarrollados, y generan lugar a esta confusión
respecto de qué es realmente este niño o esta niña, este niño que nació. ¿Es varón? ¿Es mujer? Y entonces los médicos determinan cuáles son las características sexuales prevalentes y en función de eso dice, bueno, en realidad esto tiene más formato más cercano a una vagina o formato más cercano a un pene y en función de esto hasta se hacen intervenciones quirúrgicas en los recién nacidos para adecuar lo más posible al sexo que se estima que es. La pregunta es entonces, ¿el sexo es algo natural o es algo que también me atribuyen cuando yo nazco? Hay unos otros, unas otras personas que atribuyen este sexo cuando yo he nacido. Por eso es que hoy en día, desde la perspectiva de géneros y de derechos humanos, se habla no de sexo, sino de características sexuales. Porque además, ¿qué características sexuales le miran a un bebé, por decirlo de una manera burda, cuando ese bebé nace? El sexo anatómico, el sexo externo, y después quizás ese niño hace un estudio cromosómico y resulta que sus cromosomas XXXY no son coincidentes con ese sexo anatómico que se muestra. ¿Es el hormonal? ¿Qué pasa si después empiezan a aparecer cuestiones hormonales y estudios endocrinológicos que demuestran que en realidad esta persona pertenece a un sexo distinto al cual se le asignó? Entonces, cuidado, porque también esta idea de que el sexo es algo natural y el que tiene aparentemente los signos o las características más parecidos a lo femenino es mujer y el que las tiene más parecidas a lo masculino es varón, también es una construcción social. Entonces, cuidado con la noción de sexo y tener muy en claro que la noción de género sí es un constructo cultural, ¿no? Es decir, ¿por qué se supone que yo soy mujer y que actúo como mujer desde niña? Y porque desde niña me han dicho que me vista de rosa y porque desde niña me han comprado la cocinita para jugar con mis amigas cuando era chiquita, me han dado muñecas y no me han dejado acercarme una pelota. Y a un varón ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y en función de eso he ido siendo socializada, he ido adquiriendo determinadas pautas y determinadas conductas que implican parte de un proceso social, de un proceso de socialización, que hace que las mujeres deben ser, actuar, comportarse y parecer de una determinada manera, y los hombres ser, actuarse y parecer de otra determinada manera. Y la importancia que estas atribuciones de género, que estas imposiciones de género tienen, incluso se reflejan en el plano normativo, en el plano de las normas, pero no solamente las normas jurídicas, sino de lo que dice lo que yo debo hacer. Una nena no debe hacer esto, un varón, un nene no debe llorar, no seas maricón, no llores, porque un varón no debe llorar, una nena no debe jugar de tal manera, una chica no debe andar sola por la calle a tal hora, una mujer no debe buscar un hombre, digamos, todos esos mandatos, esas socializaciones que se van aprendiendo desde chico y que empieza a cuestionar la perspectiva de género, ¿no? Donde hoy además podemos hablar ya no de un género, sino de múltiples géneros, porque tenemos identidades de géneros, es decir, si la identidad que yo tengo atribuida coincide con la que veo para mí misma, expresión de género, cómo me expreso yo ante el otro, cómo me visto como mujer, me visto como hombre, con cuál me identifico, roles de género, actúo como espera la sociedad que actúe una mujer, actúo como espera la sociedad que actúe un hombre, y en función de esto, diferentes diversidades de género, y por eso hoy la sigla que se utiliza LGBTI+, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersexuales, transgéneros, queer, no binarios y más. ¿Por qué? Porque hay tantos géneros como identidades de género y tantos sexos también como características sexuales hay. Entonces, hay unos principios que son sumamente importantes que se elaboran en el ámbito de Naciones Unidas por 16 expertos que trabajan en el derecho internacional de los derechos humanos, que se llaman principios de Yogyakarta. Estos principios tienen que ver justamente con traer a la interpretación de todas las normativas jurídicas de todos los países que fueron parte de estos principios y que los aceptaron, una mirada o una perspectiva de género. Estos principios son los que hablan de la identidad de género como una vivencia interna e individual. No sé qué género me atribuyeron, pero yo vivo como mujer, siento como mujer interna e individualmente, o vivo y siento como hombre, a pesar de que me hayan atribuido una identidad diferente, que tiene que ver con la vivencia personal del cuerpo y con las expresiones de género, incluso aunque la persona no se haya sometido a tratamientos que
tienen que ver con adecuar ese cuerpo a esa identidad de género que se estima, aunque no me haya operado, aunque no haya hecho una mastectomía, aunque no haya sometido a terapia de adecuación, digamos, de mis genitales, aunque no me haya hecho una intervención peniana, aunque no haya hecho ninguna de estas intervenciones, esto tiene que ver específicamente con esta vivencia, cómo yo me siento y cómo me presiento. Y hay otro documento que es sumamente importante, que lo elabora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para quienes no son estudiantes de Derecho, tenemos entre los tratados de derechos humanos una convención sumamente importante, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que declara todos los derechos de los cuales somos titulares las personas por la condición de persona. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que controla que esos derechos se cumplan, que esos derechos de la Convención se cumplan, elabora documentos que son obligatorios para los países. Este documento es obligatorio para Argentina con el mismo valor que tiene la Constitución Nacional, ¿bien? Para que se pueda, digamos, comprender sencillamente. Y esto es una opinión consultiva. Esta opinión consultiva, la República de Costa Rica le dijo a la Corte Interamericana, o sea, al ámbito internacional de derechos humanos, dijo, dígame, usted que es la experta, dígame, ¿qué se entiende por identidad de género? ¿Qué quiere decir tratar de manera igual y no discriminar a parejas del mismo sexo? ¿Y qué tiene que ver o qué me puede contar de las características sexuales? Y entonces esta opinión consultiva nos da un montón de definiciones que son sumamente útiles, no solo para los abogados y las abogadas, sino sumamente útiles para los ciudadanos, para que las personas empecemos a interpelar y empecemos a deconstruir ciertas nociones y empecemos a poner en duda. Fíjense, por ejemplo, esta opinión consultiva dice, en realidad el sexo, bueno, el sexo sí son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, pero en realidad, ¿cuándo surgen esas diferencias biológicas? Cuando alguien nos clasifica macho, hembra, al momento de nacer. Por eso la opinión consultiva habla de sexo asignado al nacer. Entonces rompe esta idea de que el sexo es una cosa innata. Naciste varón, naciste macho, naciste hembra. En realidad es una cuestión que es asignada al nacer. Y esto pone en crisis también este sistema binario de sexo-género. En realidad, la Corte Interamericana dice, y la perspectiva de género dice, de géneros en plural, dice, no hay solamente dos géneros, no hay solamente dos categorías rígidas, hay tantas categorías como identidades de género existan. Y habla también de los intersexuales, esto que yo les explicaba, aquellas personas cuyas características físicas no se ajustan a determinados estándares culturalmente definidos. Pero ¿quién dice cuán grande tiene que ser un pene para que sea un pene y deje de ser una vagina? ¿Quién dice esto en realidad? Otro que tiene el poder en su momento, que es el especialista, el médico, la médica que atiende, el que recibe a este niño o a esta niña. Y habla de género, todas estas funciones y atributos sociales, es decir, se dice que las mujeres se comportan de un determinado modo, se dice que los hombres se comportan bajo otros determinados roles. Habla de esta idea de identidad de género como vivencia interna e individual, de la idea de expresión de género, cómo yo me expreso, cómo me muestro hacia el otro, y habla de lo que tradicionalmente la sociedad entendió que era como lo normal, ¿no? Lo normal, o sea, cuando mi género coincide con el sexo que me fue asignado, tengo sexo femenino, me comporto con roles femeninos. Bueno, esto es una persona que se llama una persona cisgénero. Ser una persona cisgénero es una persona que no tiene una vivencia de género diferente a la que aparentemente hace coincidir este sexo con esta identidad de género. Habla de la noción de persona trans o persona transgénero como una suerte de paraguas, una noción amplia que involucra a todas aquellas personas que no tienen una conformidad entre el sexo asignado al nacer y la identidad que le atribuyeron, ¿no? Y los roles que ejerce. Habla de la persona transexual, aquella persona que se concibe como perteneciente al sexo opuesto y opta por una intervención quirúrgica, o no opta y simplemente opta por vestirse y mostrarse y actuar como el género opuesto y entonces es una persona travesti y no una persona transexual. Y distingue todo esto de la orientación sexual, ¿no? Digamos, qué habitual es ver
¿Cuántas veces vemos, sobre todo en los y las adolescentes, que empiezan a hacer una opción de género diferente, que cuentan que sus padres, por ejemplo, sobre todo cuando quizás se trata de un adolescente varón que está haciendo un proceso de transición de género hacia una adolescente mujer, digamos hacia lo femenino, que el padre por ahí le ha dicho, sos un maricón de miércoles, por no decir otra cosa, ¿no? Que no quiero que digan qué mal hablada, que es la docente, pero esto de pensar, ¿no? Que lo que tiene que ver con la identidad de género me va a llevar a una determinada orientación sexual. Me van a gustar los tipos, me van a gustar las mujeres, porque en realidad tengo una determinada identidad de género. Cuando esto es toda una cuestión de orientación sexual, es decir, de atracción afectiva por uno u otro sexo. En nuestro país tenemos una ley que es una ley súper pionera, es la ley no sé si esto lo conocen, pero es la ley más avanzada del país, del mundo, quiero decir, para el año 2012, la ley argentina de identidad de género. ¿Por qué? Primero porque dejó de ver a las cuestiones de género como una patología, ¿no? Tradicionalmente, todas las personas transgénero fueron calificadas por los DSM, por los manuales que utilizan los psiquiatras para establecer las patologías psiquiátricas, como una enfermedad mental. Entonces estaba la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, digamos, todas las patologías psiquiátricas y la transexualidad. Transexual visto como enfermo, persona transexual visto como persona enferma. Esto es lo que dicen, lo que decían los manuales de la medicina, que afortunadamente se modifican. Entonces ya nuestra ley dice, esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión patológica, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de reconocimiento de derechos humanos. Es una ley pionera, y dice que toda persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género y a poder desarrollar su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo a su identidad de género. Por eso, un adulto, un niño, un adolescente que solicita ser llamado de una manera diferente a la que dice su documento de identidad, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el lugar donde trabaja, donde sea, la ley de identidad de género obliga a que debo tratarle y debo llamarle del modo en que siente acorde a su identidad de género, a esa vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Y por eso la ley permite que modifique mi registración, que modifique mi DNI, que cambie mi sexo, que cambie mi nombre de pila, en un trámite absolutamente administrativo y gratuito. Y también me permite que haga tratamientos hormonales y también me permite que me someta a intervenciones quirúrgicas que años atrás, antes de esta ley de identidad de género, uno tenía que ir a un juez, a decirle a un juez que un juez autorice, y un juez que no tiene por qué estar, no estaba formado por ese entonces en las cuestiones relacionadas con el escenario tan complejo e interdisciplinar que tiene que ver con las cuestiones de género, decidía si estaba lo suficientemente, si era suficientemente acorde a esa identidad de género para permitirle operar o no. La ley corta, esta ley del año 2012, corta con esta cuestión de judicializar todas estas cuestiones y en realidad queda en manos de la vivencia de la persona, del periodo de la persona y del equipo interdisciplinario y de salud y profesional que trabaja con esta persona que deciden llevar adelante esta operación. Entonces, esto dicho, digamos, como para aclarar que en realidad no hablamos de perspectiva de género en singular, sino que en realidad de géneros, diferentes géneros. Pero hoy me voy a centrar exclusivamente o en un aspecto de lo que tiene que ver con la perspectiva de géneros en su línea más amplia, que es específicamente en la perspectiva de géneros cuando hablamos de mujer. No podemos abarcar todo, así que en una horita que tenemos, yo dije, bueno, voy a tomar la perspectiva de género, pero específicamente, haciendo honor justamente a la ley Micaela, en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, hablando del enfoque en relación a la mujer, es decir, a esta cuestión de género relacionada con justamente el feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿No? Porque se escucha mucho respecto de esto, tiene muchos detractores, por supuesto, porque no todos son aplausos para el feminismo, y hay mucha gente que se resiste todavía hoy en día a entender las cuestiones sociales bajo una perspectiva de género y a entender que el feminismo no es, como muchos les dicen, una ideología, dejen de bajar ideología de género a las escuelas. Por ahí un diputado de una provincia, ¿no?, que planteó una acción judicial para que no, en contra incluso de la ley Micaela, para que no fuera obligatoria la capacitación de todos los poderes del Estado, porque se quería bajar ideología de género, como si fuera una cuestión de una secta o de una cuestión que... Y el feminismo
es un movimiento social y un movimiento político. El feminismo obedece a, a un detectar, digamos, a una detección de cuestiones que si bien ya no con este nombre, pero desde el siglo XVIII se vienen detectando, desde el año 1700 y pico se vienen detectando, respecto a tomar conciencia cómo las mujeres tradicional e históricamente son oprimidas, son dominadas, son explotadas y son subestimadas mayormente por este colectivo de varones que forma parte de esta sociedad patriarcal o de esta sociedad o de este patriarcado que hace justamente el choque, ¿no? Frente al cual quiere avanzar el feminismo. ¿Y qué es esta idea del patriarcado? ¿No? Porque escuchamos mucho, el patriarcado se va a caer, etcétera, etcétera. Entonces, preguntarnos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, patriarcado significa en realidad el gobierno de los padres. Entonces, tiene que ver todavía más que con una cuestión de género, sino que tiene que ver con una organización familiar y social donde el padre, el varón, era el jefe de la familia, ¿no? Pero en realidad esta noción de patriarcado la toma el feminismo para dar cuenta de toda esta serie de relaciones sociales y políticas donde en realidad esta fuerza de autoridad, este tipo de organización social está instaurada mayormente por los varones o por los hombres como grupo social fuerte, que sea de manera individual o de manera colectiva, lo que hacen es oprimir, subyugar y de alguna manera apropiarse de todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de las mujeres y con el ejercicio de sus derechos. Esto es la noción del patriarcado. Entonces uno analiza o puede decir, vivimos en una sociedad patriarcalista, digamos o no, y a esa sociedad patriarcalista como movimiento histórico y como herramienta, ¿saben lo que es el feminismo? El feminismo, además de ser un movimiento histórico, es una herramienta analítica, es una herramienta de análisis. A mí me sirve como herramienta para poder investigar, para poder examinar, para poder mirar, para poder analizar. Es una herramienta metodológica. ¿Con qué método yo voy a investigar una determinada cuestión? ¿Cómo voy a mirar esto que parece tan neutral que me dice una ley o que me dice una noticia? ¿Cómo lo voy a mirar? Con esta herramienta analítica que me dice voy a poner el enfoque, lo cambio y lo voy a poner hacia otro lado, ¿no? Lo primero que cuestiona el feminismo es justamente una de las bases del patriarcado, que es el sexismo. ¿Qué me dice el sexismo? El sexismo dice, bueno, esto que yo les comentaba hace un rato, todas las mujeres tienen determinadas capacidades, ejercen determinados roles y desarrollan determinadas actitudes. Y todos los hombres tienen estas otras capacidades, estos otros roles y estas otras actitudes. Y esos roles, esas capacidades son a su vez jerárquicos. Y los hombres tienen mayores capacidades, mayores habilidades, mayores atributos y desvalorizan las acciones de las mujeres, ¿no? Esto no con este nombre de sexismo, pero ya en el año 1700 lo planteaba una de las gestoras, de las fundadoras del movimiento de feminismo, que sé que con Ale la clase pasada la han mencionado, que es Simone de Beauvoir. Ella tiene muchos libros, pero uno, digamos, el central en materia de feminismo es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y ella dice una frase que hizo historia: no se nace mujer, se llega a serlo. Porque ¿qué quiere decir mujer? Ser mujer quiere decir estar atribuida de una serie de capacidades, roles diferentes y jerarquizados que hacen que yo tenga un determinado rol en la sociedad y que ese rol siempre es inferior al de los hombres, que ese rol desvaloriza, subordina, excluye y me estereotipa. ¿Y a qué hombres además? No a cualquier hombre. El sexismo, la idea esta de sexismo, de prevalencia del hombre y de subordinación de la mujer, va acompañada de otra noción que es el androcentrismo, que viene de, estamos hablando, nos vamos a remontar a la Grecia, ¿no? Digamos, el andros es este hombre, este modelo de hombre, porque el hombre del patriarcado es el hombre capitalista, blanco, ciudadano, libre, que ejerce todos tus derechos, que encima, por suerte, digamos, es heterosexual, ¿no? Alfabetizado, o sea, toda una serie de atributos o de nociones, lo digo irónicamente, esto de que por suerte es heterosexual, ¿no? Pero digamos, todo este modelo de, este es el modelo de hombres. Entonces, el feminismo lucha contra este sexismo que tiene que ver con esta subordinación de las mujeres en base a la atribución de determinados roles y estereotipos, y también en contra de este androcentrismo, porque al patriarcado no le importa el esclavo negro, la vida del esclavo negro. Ese no era el hombre del patriarcado que le importaba, ¿no? Digamos, al patriarcado para defender su soberanía en estos territorios. Le importaba el hombre que puede ejercer esta cuota de poder. Y eso es la noción del androcentrismo, no cualquier hombre.
el hombre que tiene este poder y que puede tomarse como la medida para todas las cosas. Y a partir de ahí yo mido, legislo, etc. Y entonces acá el derecho viene a estar criticado, el feminismo viene a criticar al derecho, ¿no? Y por esto, digamos, en el marco de una facultad de derecho me interesa ver, bueno, qué hacen las normas, qué hacen las prácticas. Por eso esta idea de pensar, litigar y juzgar con perspectiva de género. Y la crítica feminista viene a decir, el derecho no es lo que me enseñaron, ¿no? Porque uno estudió en la facultad, y yo hace muchos años ya, y el derecho, nos decían, el derecho es objetivo, trata a todas las personas igual, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Saben que una feminista, una de las primeras feministas, ahí por el 1700, Olympe de Gouges, ella, que es perseguida y demás, ella redacta una declaración, después de que teníamos en esa época la Revolución Francesa y demás, la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ella arma como una paralela y era la Declaración de los Derechos de la Ciudadana, porque obviamente los derechos del ciudadano eran los derechos del ciudadano varón, no eran los derechos de la ciudadana mujer, ¿no? Entonces, fíjense cómo este derecho tan objetivo, neutral, todos los hombres son iguales ante la ley, dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. Sí, todos los hombres, las mujeres no, evidentemente, por lo menos no son iguales a los hombres. Lo que pasa es que no nos enseñan a pensar de esta manera y esto es lo que aporta la mirada del feminismo. El derecho es sexista, el derecho tiene género, nos guste o no nos guste, tiene género y por eso es importante incluir un enfoque de género. Es importante formar operadores con perspectiva de género, porque miren si no lo que pasa, por ejemplo, les traigo este caso como ejemplo. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, donde acá la persona que está imputada es una persona que presenta una identidad de género femenina. Es una persona transexual que ha hecho un proceso de adecuación de su identidad de género hacia el femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Esta persona nació hombre y en función de un proceso de adecuación de su identidad de género, hoy en día es una mujer y tiene un documento de identidad y está reconocida registralmente como una mujer, se expresa como mujer y desea ser reconocida como mujer. Y estos jueces que intervienen en esta causa, donde ella es una mujer transexual, es trabajadora sexual y entonces está acusada de un delito en este contexto, fíjense cómo acá debe colarse la perspectiva de género, porque estos jueces del Tribunal Criminal que van a juzgar no solamente han tenido manifestaciones en los medios públicos, digamos, o en los medios de comunicación o en sentencias anteriores donde se han mostrado como personas absolutamente ausentes de perspectiva de género, sino que además han manifestado dentro de este expediente, dicen sus abogados defensores, una hostilidad de género hacia la imputada. Han hecho comentarios transfóbicos. ¿Por qué en esto? ¿Por qué señalan esto? Dice, porque en realidad la forma en que ellos ven a la imputada ya nos deja ver que esta mujer no va a ser juzgada con las garantías legales y constitucionales que la amparan como ciudadana. ¿Por qué? Porque el juez dice, cuando habla de ella, habla de el imputado con tendencias homosexuales. Fíjense, primero le dice imputado, o sea que no reconoce su identidad de género. Segundo, con tendencias homosexuales, confunde absolutamente la orientación sexual, es decir, que le gusten o no los hombres o las mujeres, con la identidad de género, que nada tiene que ver con la orientación sexual, sino que tiene que ver con una cuestión de cómo me percibo yo en relación a mi género. Y hablan todo el tiempo del acusado, ¿no? Y dice, su defensa, sus abogadas defensoras recusan a estos jueces, o sea, piden que los aparten. Piden aparten a estos jueces del proceso y pónganme otros jueces. ¿Por qué? Porque estos jueces no me van a juzgar bajo una garantía de igualdad. ¿Por qué? Porque ella es una mujer, porque se autopercibe como mujer, y entonces al hablar del acusado o de un imputado con tendencias homosexuales, desconocen el texto expreso de la ley de identidad de género y además no la reconocen como cuenta con su documento de identidad, con lo cual desconocen lo que la ley argentina dice. Son jueces que ni siquiera siguen la perspectiva obligatoria que les aplica una ley que es una ley vigente, ¿no? Y incluso uno de los jueces dijo, bueno, no tengo por qué apartarme de este proceso porque en realidad a mí no me afecta esto de la ideología de género o de esta corriente ideológica, ¿no? Y como yo les decía hace un rato, el feminismo no es ninguna corriente ideológica, no es ninguna ideología de género, no es una moda, como muchas veces se dice, sino que es justamente una categoría de análisis, es una herramienta, un instrumento que me sirve para poder desnudar las relaciones históricas de poder que existen entre mujeres y hombres y poder juzgar bajo esa perspectiva y poder detectar esto de los estereotipos.
Estereotipos de género, que tanto se dice o tanto se repite. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, es un preconcepto, un prejuicio. Digamos, yo tengo una visión estereotipada del otro cuando pienso que todos los que tienen un determinado perfil, ¿no? Todos los que andan con gorrita, todos los que andan con tal cosa, todos los que tienen piel oscura, todos los que tal cosa, bueno, el estereotipo de género específicamente tiene una visión generalizada o una preconcepción respecto de cómo son las mujeres. Todas las personas que pertenecen al género femenino o que se autoperciben como mujeres actúan bajo ciertos atributos o bajo ciertas características. Y en función de esta atribución que permanentemente hacemos, cómo actúan o cómo deben actuar las mujeres, ¿no? Las mujeres deben ser buenas madres, las mujeres son las que deben educar a sus hijos, las mujeres deben soportar la violencia, digamos, todos esos estereotipos van construyendo una determinada perspectiva, un determinado rol de cómo deben comportarse las mujeres en la sociedad y terminan justificando las violencias de género. Y además los estereotipos, como solemos decir, se cuelan, se meten en las actuaciones judiciales, en las intervenciones de la justicia. Porque cuando yo miro a través de un estereotipo, ese estereotipo me nubla la vista, me nubla lo que yo estoy viendo, distorsiona lo que yo estoy percibiendo. Fíjense, en el caso de, fíjense qué importante es la mirada de género. En el caso que contamos al comienzo de la noticia pública de este agresor contra las bailarinas, la primera calificación que tuvo la causa penal fue calificada como lesiones graves. Y en realidad es importantísimo darse cuenta desde el momento cero de cuando un delito es cometido en contexto de género. Si yo tengo una presentación de una escena del crimen con una mujer víctima, víctima de un hombre, de un acto agresivo, donde en el momento del hecho todo el mundo da cuenta de la persecución, del atosigamiento, de cómo la acosaba, etcétera, etcétera, y hay un intento, una tentativa de homicidio, eso es una tentativa de femicidio, como después se modifica la carátula, pero inicialmente se habla de lesiones graves, como podría ser lesiones graves, dos hombres que se encuentran en una esquina con un cuchillo y se atacan. Eso claramente no es lo mismo que un delito cometido en un enfoque o en un contexto de género. Entonces, el hecho de abordar una investigación penal, por ejemplo, y un delito pensando que una mujer que desaparece de su domicilio, no hay que esperar 2 días o 3 para ver si aparece, en una sociedad donde claramente hay un contexto de violencia, donde las mujeres son abusadas, violadas, violentadas y asesinadas, ¿no? Entonces, cómo esto de la visión de género cambia, ¿no? El enfoque. Cuando uno aborda una cuestión penal o una investigación de un delito penal con esta mirada de género, es diferente a cuando se la aborda con un estereotipo. Si yo la abordo a partir de una hipótesis basada en un estereotipo, donde pienso que, y bueno, seguramente esto no fue una relación forzada, sino seguramente una relación consentida, las mujeres cuando dicen que no, en realidad quieren decir que sí, cuando te dicen que sí, vale todo lo que sea, aunque después te digan que no, si la mujer andaba sola en la calle, seguro que estaba buscando compañía, digamos, cuando voy aplicando todos estos estereotipos misóginos que están presentes muchas veces en las actuaciones judiciales, entonces esto me desvirtúa toda la intervención y fíjense la cantidad de estereotipos que se ven en los procesos judiciales, buenas y malas víctimas, porque a lo primero donde se dedica, cuando hay una mujer que es víctima de un episodio de violencia de género o en contexto de género, lo primero que se le dedica es a mirar con quién andaba, con quién iba, si era de día, si era de noche, cómo estaba vestida, si estaba provocativa, ¿no? Si no, si buscó compañía, si se subió al auto de un extraño, si subió al auto de un extraño porque seguramente quería sexo, digamos. Si, no, digamos, toda esta serie de mitos y de estereotipos alrededor de calificar buenas y malas víctimas. Ahora, si la víctima era una chica que estaba normalmente en su casa, que no salía con nadie, que era modelo 10 en la escuela, que se sacaba todo fantástico, que iba a la universidad y que etcétera, esa quizás es una mejor víctima, ¿no? Para la justicia penal que lo que tiene que ver con aquella otra que presenta alguna otra serie de sesgos o alguna otra serie de estereotipos que sobre todo los medios de comunicación se encargan de investigar. Porque los medios de comunicación ante un hecho de femicidio o de un intento de femicidio o una violación o un abuso sexual, la mitad del noticiero o más de la mitad se dedica a indagar toda la vida de la víctima y no a indagar las circunstancias en las cuales tuvo lugar el hecho, ¿no? Entonces, bueno, estos estereotipos claramente condicionan lo que es el acceso a la justicia,
se acompañan de una falta de especialización, no hay especialización frecuentemente en los y las operadoras judiciales respecto de esta formación, con estos estereotipos y esta ausencia de perspectiva de género, con la cual esto produce directamente una discriminación hacia las mujeres. ¿Y qué provoca? ¿Qué consecuencias tienen estos estereotipos? Descalificar el testimonio de la víctima, no alcanza con la propia palabra de la víctima que da cuenta de que es víctima de violencia, sino que tiene que demostrar en sucesivas ocasiones que es víctima de violencia, se le atribuye responsabilidad en los hechos por su conducta. ¿Por qué se queda? Si se queda es porque le gusta que le peguen, ¿no? ¿Y por qué se vistió así? Si se vistió así es para provocar, o en el vínculo que tenía con el agresor. Y con esto la justicia no hace más que revictimizar a esa víctima que ya es justamente víctima de un hecho delictivo de violencia de género. Entonces, ¿qué hace la norma, digamos? ¿Qué hacen las leyes? ¿Qué hacen las convenciones internacionales? ¿Qué tenemos en el plano internacional? Esto ustedes ya lo han visto y han hablado sobre esto, pero yo quiero insistir en reiterar algunas nociones. Tenemos en el plano de Naciones Unidas, en el plano internacional de derechos humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es la que llamamos CEDAW. ¿Bien? En el ámbito interamericano, o sea, en la parte, digamos, americana y América Central, tenemos la Convención de Belém do Pará, así llamada porque es la ciudad en la cual se gestó esta convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia específicamente contra la mujer. Y en el ámbito nacional, la ley 26485, que tiene que ver con todas las violencias hacia las mujeres en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales, desde la casa hasta la calle, hasta el trabajo, hasta el club, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es importante de estas discriminaciones? La caracterización de la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos y como una cuestión de discriminación que el comité de la CEDAW se encarga de reclamar. Y fíjense, quiero nada más insistirles en las definiciones. ¿Qué es discriminación contra la mujer? Una discriminación basada en el sexo. O sea, acá hay una cuestión que no es por otras características. Está basada en el sexo, dice la Convención de CEDAW. ¿Qué función tiene esta convención? Erradicar estos estereotipos, los prejuicios y las prácticas contra las mujeres. ¿Qué me dice la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana? La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. O sea, no es cualquier violencia. No es lo mismo la violencia hacia un hombre que la violencia hacia una mujer, porque la violencia hacia una mujer es una acción o una conducta que está basada en su género. Fíjense la idea de basada en el género. Y sea del tipo que sea, física, sexual, psicológica, dentro de la familia, fuera de la familia, en la comunidad, perpetrada por cualquier persona, e incluso o que el Estado la causa o que el Estado la tolera, o los agentes estatales la toleran. Entonces, en función de esto, esta convención establece un montón de obligaciones y deberes, algunos más inmediatos y otros más progresivos, a cargo de los estados y en nuestro caso, a cargo de la Argentina. No solamente cuestiones de legislación, sino abstenerse de prácticas violentas, modificar estas prácticas violentas, actuar con debida diligencia. Esto es un estándar, un estándar quiere decir, digamos, un objetivo sumamente importante. Hay muchas sentencias en el ámbito interamericano de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo una muy famosa, Campo Algodonero contra México, donde habían 3 chicas de 17 años que habían desaparecido. Y cuando las madres fueron a hacer las denuncias, la policía le dijo, no, bueno, vaya a esperar la casa porque seguro vio cómo son las chicas, seguro que se fueron con el novio por ahí, si en 2 o 3 días no aparece, venga. Y obviamente, donde aparecieron las pibas muertas. Entonces la Corte Interamericana lo condena a México porque dice, en una situación muy parecida a la que ocurre con Argentina, donde tenemos tantos femicidios por año, donde le dice, en un país donde hay un contexto sistemático de violencia de género contra la mujer, usted tenía obligación de investigar ya, ahora, no dentro de 3 días. Esto es actuar con debida diligencia. ¿Para qué? Para investigar, pero sobre todo también para prevenir, ¿bien? Y establecer procedimientos justos para estas víctimas. Y después un montón de deberes que son deberes que yo los llamo, digamos, como más educativos, es decir, todo lo que tiene que ver con modificar patrones socioculturales. O sea, hay que fomentar la educación dentro de la sociedad, y por esto es fundamental esto de concientizar y capacitar con perspectiva de género para contrarrestar, educar para contrarrestar estos prejuicios. Y esto tenemos que hacerlo en casa, cada uno con nuestras familias, en las universidades, en los ámbitos públicos, en nuestros trabajos, etc.
Y después tenemos en el ámbito nacional la ley que también conocen, 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos interpersonales. Lo que quiere esta ley es garantizar que las mujeres vivan una vida sin violencia. Es una ley que llamamos de orden público. Cuando decimos de orden público quiere decir que es obligatoria en todo el país y que las provincias no pueden decir, no, no me gusta esta ley, no me adhiero, es obligatoria en el país. Y esta ley habla de tipos y modalidades de violencia. Quiero distinguirles con esto para que se entienda facilito, digamos. Los tipos hablan de qué tipo de violencia, o sea, dónde me impacta esa violencia, si es física, si es sexual, si es económica o patrimonial. ¿Hay violencia económica? Claro que sí, hay violencia económica si yo dependo específicamente de mi marido, de mi conviviente, y decide darme 100 pesos por semana para que con eso yo me tenga que arreglar, a pesar de que yo trabaje a su par o a su lado, por ejemplo, en un emprendimiento familiar, pero el que maneja el dinero es él. Bueno, eso es violencia económica. Hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, que es sobre todo la que llevan adelante los medios de comunicación. Y después la ley habla de modalidades. Las modalidades tienen que ver más con de qué modo pasan, ¿no? ¿Dónde pasan? Pasan en lo doméstico, pasan en lo laboral, pasan en lo institucional, porque las instituciones públicas pueden ser violentas. Es obstétrica, tiene que ver con los procesos reproductivos de las mujeres, es mediática, pasa en los medios de comunicación, es pública, es política, digamos, todas las modalidades que esta violencia pueden hacer. Bueno, la ley, quiero avanzar con esto, brinda una serie de garantías y derechos mínimos para las mujeres, pero recapitulando, ¿qué significa violencia de género? Cualquier acción o conducta, no son golpes o lesiones, cualquier acción o conducta o cualquier omisión que fíjense cómo dice, Belén do Pará dice, basada en su género, el comité de la CEDAW dice, ¿por qué es mujer? ¿Por qué es mujer? Esto es clarísimo. ¿Por qué se recibe esta violencia? Porque es mujer y por el solo hecho de ser mujer. O la afecta de manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque obedece a una relación histórica y desigual de poder. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados frente a la violencia? Y así pasamos a una segunda parte donde les traigo 4 o 5 fallos para ilustrar sobre esto. Obligación de garantía, esto de deber reforzado de la debida diligencia frente a los hechos que implican violencia contra las mujeres. Hay un montón de sentencias en el ámbito interamericano y de condenas a los países. Los países fueron condenados por no haber aplicado esta debida diligencia, esto de actuar rápido, de actuar eficaz para poder dar respuesta a la violencia contra las mujeres. El deber de protección, adoptar medidas acordes y urgentes. Presunción de que las víctimas están con vida, no puedo partir y bueno, no puedo ir a investigar. Si alguien denuncia que una mujer desapareció, eso es una sospecha de femicidio. No puedo pensar averiguación de ilícito, averiguación de causales de muerte, búsqueda de paradero. Si una mujer desapareció y no se tiene noticia de ella, ahí hay una presunción de que hay un posible femicidio. Y entonces la investigación debe desarrollarse con esa perspectiva. Deber de investigar, deber de sancionar, deber de incluir el enfoque de género, deber de que esas investigaciones las lleven adelante personal capacitado. También la policía que lleva adelante las investigaciones tiene que estar capacitada bajo esta perspectiva de género para poder trabajar en esta investigación acorde a esta perspectiva de género. Entonces, bueno, con estas nociones esenciales que nos traen todos estos instrumentos normativos, les quiero traer como ejemplos algunas aplicaciones prácticas, ¿no?, de la aplicación de perspectiva de género a estos casos. Así después dejamos un espacio para el intercambio. Lo primero es esto que les traigo acá como una frase que es como, tendría que ser así como esto dice basta, bueno, esto lo tengo acá grabado como una estampilla. Siempre que yo interpreto una cuestión jurídica, una cuestión de derechos, donde están en juego los derechos de las mujeres, los tengo que valorar con perspectiva de género. No interesa que sea un caso de violencia de género, puede ser un caso donde una mujer pide que le cambien el horario de trabajo. Fíjense, qué cosa que parece que no tiene nada que ver con nada. Puede ser un caso donde una mujer se queja porque fue a tener un parto a un hospital y la trataron de una manera que no estaba de acuerdo. Bueno, hay una mujer involucrada, las cuestiones en juego tienen que ser valoradas con perspectiva de género, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas muestras, yo sé que muchos fallos les trajo Alejandra en la semana pasada, así que opté por tomar otros para que no se repitan con los que ella trabajó y como para sumarles algo más. Fíjense, cuestiones alimentarias, tema de alimentos, una madre que tiene un hijo sola, esto que tradicionalmente se llama incluso también peyorativamente madre soltera, digamos, porque este hombre no reconoce
a este hijo, que es un hijo que tiene una discapacidad gravísima, que está postrado prácticamente desde que nació. Este hombre no quiere reconocer a este hijo, esta madre inicia un juicio de filiación para que este hombre reconozca al hijo y le pide, digamos, colaboración y le pide alimentos. El hombre no solamente niega su paternidad, se niega a hacerse el examen de ADN, se niega a asumir las responsabilidades por su hijo y obviamente se niega a pagar alimentos. La señora entonces inicia un juicio de daños y perjuicios porque dice que su hijo fue discriminado por quien es su padre, que le fue negada su identidad y que le fueron negados los alimentos y que fue violentado no solamente económicamente, sino psíquicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y también dice, yo también fui violentada con esto, a pesar de que yo no soy la persona a la cual se me negó la identidad. ¿Por qué? Porque yo también recibí un impacto negativo por esta conducta llevada adelante por este señor que no asumió sus cuidados de padre. ¿Y qué dice la Cámara, digamos, los jueces que resuelven este caso? Cuando yo miro en conjunto lo que ocurrió en este caso particular, aquí hay una lesión o un daño o un perjuicio causado a esta madre que tengo que valorarlo con esta perspectiva o con esta mirada de género. Hay una omisión deliberada de este hombre de cumplir su rol paterno cuando lo necesitábamos realmente, no solamente porque hay que criar a un hijo, sino además porque hay que criar a un hijo con una situación de discapacidad sumamente grave, donde fíjense, no es solamente lo alimentario. Una madre que cría sola a un hijo con discapacidad es la única que debe ocuparse de los médicos, los tratamientos, los insumos, el cuidado, 24 por 24 es la crianza de un hijo con discapacidad que está postrado como es en este caso. Con lo cual, este hombre debió asumir además esto de lo que hoy se habla tanto, que son las tareas de cuidado, ¿no? Y que la pandemia puso también tan en evidencia, digamos. Todas las tareas de cuidado en la pandemia han repercutido mayormente en las mujeres y no tanto en los hombres, porque como también la escuela, la educación, la crianza, el cuidado de casa son cuestiones de las mujeres, porque son cuestiones domésticas, las mujeres, sobre todo las que trabajan o trabajamos, han sumado a su carga habitual de trabajo todo lo que tiene que ver con el contexto de pandemia y eso también se pone mucho en crisis con esta noción de cuidado. Bueno, volviendo a esto, la Cámara dice, lo cierto es que acá este señor cometió un abuso en el ejercicio de sus derechos y con estas omisiones, por eso fíjense, no son acciones, son omisiones, todo lo que lo omitió implicó no solamente daños para este hijo, sino también un contexto de violencia de género, donde en realidad ha colocado a esta mujer en una situación de violencia emocional, de violencia psíquica y psicológica, que encuadra dentro de toda esta normativa de derechos humanos y que afecta directamente a la madre. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue acentuar el carácter desigual entre los padres. Lo que hizo fue acentuar este estereotipo discriminador respecto de que la madre sí tenía que hacerse cargo del cuidado del hijo y sí tenía que responder a todas sus necesidades alimentarias y emocionales. Bien. Entonces, violencia y alimento hemos visto aquí. Violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? La ley nacional nos habla de la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que vemos todo el tiempo sin darnos cuenta y la empezamos a detectar cuando vemos estos sesgos de género que yo decía al comienzo, cuando nos ponemos esos anteojos y miramos lo que dice la periodista, y miramos lo que dice la conductora, y miramos cómo la chica de que muestra el tiempo en la televisión, la chica del canal del tiempo, está vestida de una determinada manera donde aparece, digamos, cosificada, y el periodista está vestido, nada, común, como si fuera cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Con un traje, con una chompa, con lo que sea, pero la chica que muestra el tiempo tiene que estar de alguna manera, no ya feminizada, sino yo diría objetivizada, ¿no? Digamos como una cuestión de objeto donde también lo sexual tiene que ser evidente. Bueno, esta violencia simbólica es la que me traduce patrones estereotipados, mensajes, valores, todo lo que me implica y me reproduce, o sea, transmite y reproduce y fortalece desigualdad, discriminación, esta subordinación en la sociedad. Esto es una propaganda del año 50 o del año 60. Fíjense, uno la mira y dice, qué propaganda misógina. Pero esta no es una propaganda tan antigua. Y esto en realidad, esto que estamos observando, es un abuso sexual cometido en manera colectiva por hombres en relación a una mujer. Puede ser leído desde ese lugar. ¿Cuándo puede ser leído de ese lugar? Cuando lo miro con un enfoque de género. Y es una publicidad de una marca conocida, y es una publicidad reciente, y no estamos en la década del 50, ¿no? Y eso también es de nuestra época, ¿no? Porque también Babi, digamos, ha sido condenado en un acuerdo en realidad que se hizo
Bueno, pues entonces tiene que pasar microfeministas como medida de reparación. La idea de reparación, no solamente que no tenga más comentarios misóginos o machistas, sino que además permita, ¿no?, que durante 5 meses, bueno, diferentes voces feministas tienen que ir a su programa, a hablar de feminismo. Entonces, digamos, justamente todo lo que él contrarrestó durante todo este tiempo, ahora lo tiene que receptar de esta manera. ¿Qué otro tipo de violencia? Porque vamos a violencias no tan visibles como las violencias físicas. Violencia económica. La violencia económica, que es muy oculta. La violencia económica es muy sutil. No la vemos muchas veces, pero es la violencia a la que están condenadas miles y millones de mujeres habitualmente. Lo que hace esta violencia económica es la pérdida o la sustracción o la retención de no solamente objetos de trabajo, sino dinero, bienes, valores, derechos de las mujeres, limitar los recursos económicos, privarla de los medios indispensables para vivir, el hecho de tener que pedirle siempre plata, no, tengo que ver si mi marido me da plata, tengo que ver, o si mi pareja me da plata para poder comprar tal o cual cosa. Limitarlo, controlar los ingresos. Si el señor tuviera que tener una secretaria en su empresa, tendría que pagarle un sueldo, tendría que tenerla en blanco, tendría que darle vacaciones, ¿no? Y tendría que, digamos, soportar un montón de cargas laborales. Pero como tiene a su pareja de hace 20 años en la empresa trabajando para que él pueda crecer comercialmente, donde no le paga un sueldo, donde no le da vacaciones, donde no la deja participar en las decisiones importantes de la empresa, bueno, eso es una empresa familiar. No, en realidad es una clara situación de violencia económica. Entonces, es importante poder detectar todos esos estereotipos machistas o sexistas que aparecen en el manejo del dinero. Un montón de prácticas frecuentes que son situaciones de violencia económica, manejar en forma exclusiva las cajas de seguridad, vaciar esas cajas de seguridad, sacar los dineros de las cajas de ahorro, o que la caja de ahorro solamente la maneje el hombre, hacer acuerdos en los procesos de divorcio donde se obligan a las mujeres a reconocer que el carácter de determinados bienes pertenece en realidad al marido y no pertenece a la mujer, coacción de diferentes maneras para hacerle firmar acuerdos para dividir los bienes, y un montón de cuestiones que significan violencia. Y el Código Civil y Comercial quiso hacer algunos cambios en este aspecto. ¿Y qué trajo? 3 cuestiones esenciales. Una, el valor del trabajo doméstico. El valor que, digamos, las tareas que llevan adelante las mujeres en su tarea, digamos, no trabajo, soy ama de casa. No, trabajo, justamente porque soy ama de casa. Eso es el valor del trabajo doméstico y se computa o se estima como un aporte, como una contribución a las cargas, o sea, a los gastos que tiene ese hogar, en los gastos que tiene esa familia. El trabajo doméstico tiene un valor que se traduce en dinero, no solamente un valor de qué buena que sos, te doy una palmada en la espalda porque sos buena mujer o buena madre, sino que tiene un valor que se computa económicamente. Otra herramienta que trae el Código Civil y Comercial, la llamada compensación económica, ¿no? Esto de el ejemplo típico de la mujer que vive 25 años como cónyuge, como conviviente de otra persona que pudo crecer en su trabajo y ella relegó su carrera profesional, relegó sus trabajos, su posibilidad de formación, etcétera, para que él pudiera crecer, se divorcian después de 20, 25 años y se encuentra con que tiene 55 años, 60 años, no se puede insertar en el mercado de trabajo y se quedó en pampa y la vía, como se dice, con un futuro económico malísimo. Entonces, esta idea de compensar económicamente, que el hombre tenga que, no lo dice el código del hombre, pero claramente es una herramienta que si bien beneficia por igual a hombres y mujeres, claramente tiene una perspectiva de género. Es decir, que en este caso, el que se vio beneficiado tenga que de alguna manera compensar, en este caso a la mujer, por este desequilibrio manifiesto que importa la ruptura. Y el cuidado de los hijos es un aporte de materia alimentaria. No solamente colaboro alimentariamente con mis hijos y pago una cuota alimentaria, sino que si asumo todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, la escolarización, el llevarlos al club, etcétera, todo esto implica tareas de cuidado que se computa como si yo estuviera pagando una cuota alimentaria. Bien, 2 fallos últimos y termino y hacemos el intercambio. Un caso reciente del año pasado donde admite que en un caso en el cual todas las inversiones y todos los bienes estaban a nombre del hombre en una pareja conviviente, es decir, donde tradicionalmente la respuesta sería nos separamos, cada uno se lleva lo propio, porque cuando hay una unión convivencial y no hay, digamos, un matrimonio, no se genera un régimen distinto de ganancialidad, entonces cada uno se lleva lo que aportó, con lo cual si todo estaba a nombre del hombre, el hombre se llevaba todo y la mujer no tenía derecho a participar en nada, era una unión convivencial de muchos años,
donde ella había colaborado en en estas inversiones, en esta compra de bienes, pero todo a nombre de él. Entonces, cuando se produce esta ruptura, el hombre dice, todos los bienes son míos. Y acá la sentencia dice, tengo que mirar esto ya, si hay una cuestión de género en el medio, esto ya es un caso, digamos, sospechoso de que pueda haber algún tipo de discriminación, donde yo tengo que mirar cuál es la posición asumida por cada uno de ellos y si hay alguna cuestión de estereotipos de tipo patriarcal. Si yo no miro con lentes de género, yo no miro y tengo esta perspectiva o este enfoque particular, yo la tendría que rechazar la demanda, dice, porque esta mujer tendría que decir, señora, los bienes están a nombre de él, usted no tiene nada a su nombre, así que usted acá no se lleva nada y todos los bienes se los lleva él. Pero yo, incluso el juez dice, al principio yo lo vi así, es la primera impresión que tuve sobre este caso, pero después empecé a mirar, me puse estos otros anteojos y empecé a mirar con esta perspectiva de género y empecé a ver que esta mujer había vivido durante todos estos años en una situación de inferioridad con relación a él, donde se menospreció todo el aporte a la vida familiar porque no contribuyó en dinero y porque no puso los bienes a su nombre. Con lo cual, no considerar la perspectiva de género implicaría descalificarla por el solo hecho de ser mujer y por haber desempeñado un rol que es el rol más doméstico, que tiene que ver con una cuestión menos rentable. O sea, con la tarea doméstica yo no compro bienes. En cambio, el hombre que trabajaba fuera, gracias a que yo llevaba adelante la tarea doméstica, sí, ¿no? De modo que en ese caso hace lugar y reconoce 50% a cada uno de ellos. Y este siguiente caso, que es el último ya que les traigo, que lo termina confirmando la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, donde después de que se separan, la mujer firma un acta notarial, un acta ante escribano, y donde reconoce que de unos determinados fondos, de unos determinados bienes que habían en el matrimonio, en realidad esos bienes habían sido comprados con dinero que era propio del marido y no con dinero de la ganancialidad, o sea, no con dinero de lo que tiene que ver con la vida en común del matrimonio. Entonces ella le firma esto y el hombre se presenta después con esto y dice, miren, ella acá reconoció que estos bienes son míos, de modo que yo nada tengo que reconocerle a ella por los años de matrimonio. La mujer se presenta y plantea la nulidad. ¿Y qué dice la mujer? En realidad, un mes antes de firmar este acuerdo, yo había sido víctima de una golpiza terrible por parte de este hombre. La verdad quedé en una situación de mucho miedo, de mucho temor. Me amenazó con que si yo no firmaba este acuerdo, bueno, digamos, esta situación se iba a repetir y en función de eso yo lo firmé, ¿no? El juez que resuelve, el juez de primera instancia, le dice, mire, usted debió reflexionar. Cuando fue a firmar una cosa tan importante, usted debió a pensar. Si no pensó bien, ahora por ABC, lo que los abogados aprendimos desde muy chicos, que se llama teoría de los actos propios. Si vos hiciste esto, después no vengas a quejarte a los jueces. Eso es lo que se llama la teoría de los actos propios. Asumí tus propias consecuencias, ¿no? Asumí tus propias decisiones. Bueno, la Cámara le dice, no señor, y la Corte de Mendoza le dice, no señor, ningún doctrina de los actos propios. Acá no tener en cuenta que esta mujer fue una mujer golpeada en forma previa a la firma de un convenio donde termina reconociendo que todos los bienes son del marido, no aplicar esta normativa que tiene que ver con la perspectiva de género implica que la justicia también la perspectiva de género dice tal cosa, la ley de protección contra la violencia de género dice tal otra. La mujer no invocó todo esto, pero yo soy un juez y estoy obligado a resolver con base en esa perspectiva de género. Si yo no resuelvo con base en perspectiva de género, aunque la gente no me lo pida, yo estoy incumpliendo esos mismos compromisos internacionales que estableció el Estado. Con lo cual, no puedo, como juez de una Corte Suprema, ponerme a violar derechos reconocidos en el ámbito internacional, con lo cual debo juzgar este caso con perspectiva de género. Existió una situación de violencia que lo que hizo fue anular la voluntad y la plena libertad de esta señora al tomar una decisión en ese sentido. En función de eso, declara que es nulo ese acuerdo, o sea que ese acuerdo no tiene ningún efecto, y entonces la señora termina participando de la distribución de estos bienes que formaron parte del matrimonio. En fin, y para terminar, como dice Luigi Ferraioli, digamos, un garantista sumamente ponderado, no solamente por el derecho penal, sino el derecho en general, la igualdad va a seguir siendo una utopía jurídica y continuará siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales que sustentan el dominio masculino. Pero eso no le quita valor normativo al sistema jurídico que persigue la igualdad, sino que exige mayor imaginación jurídica de los jueces y de otros operadores involucrados. Creo que esta mayor imaginación jurídica se traduce nada más y nada menos que en aplicar y en ponernos estos lentes y este enfoque de género que ya no es
una cuestión de imaginación jurídica, sino que implica el cumplimiento claro de una serie de normativas nacionales e internacionales que nos obligan a todos y a todas a pensar, a litigar y a juzgar con perspectiva de género. Bueno, nada más que esto, quería compartir con ustedes, voy a dejar de compartir pantalla, así nos vemos a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia. La verdad que una exposición excelente. Yo no podía dejar de escucharte, o sea, estaba así mirando. No. La verdad que excelente, muy claro, muy lúcido todo. Así que, bueno, nada, dejo el espacio abierto a si alguien tiene preguntas. Si alguien quiere decir algo, puede desmutearse. Si no, lo pueden escribir por el chat y yo lo leo, no tengo ningún problema. Pero bueno, dejamos el espacio ya para preguntas, para intercambio. Yo vi que el chat como que se movía mucho, digamos, Sí. no podía como seguirlo, entonces no quieren que lea todo eso o quieren sacarse los micrófonos y desmutearse, digamos, y no sé cómo preferir, Rosela, que haga, si leo el chat o porque como que hay mucho contenido en el chat. Como También. prefiera, a No mí sé si se me prefieren cortó el Zoom como 2 veces y todo lo previo del chat como medio que se me fue, así que no tengo ya toda la conversación. Pero sí sé que hubo como, no fue una discusión, pero fue más que nada un intercambio. No sé si quieren desmutear los micrófonos para poder hablar. Según entendí por medio del chat se planteó una pregunta, no sé cuál, había sido una pregunta impulsadora que se dio de tema de debate, a ver si la puedo encontrar, si la puedo decir. Pero nada, una pregunta que generó bastante polémica y se pusieron a hablar, por eso tuvo tanto contenido. A ver. bueno, a ver. Bien. Preguntaron, lo que no entiendo, el por qué, si no aceptan su propio género, por qué buscan estar con otro del mismo género. Y bueno, y ahí se generó un debate entre varias personas respondiendo a esa pregunta. Claro, a ver, cuando se dice, voy a tratar de recordar tu frase, cuando se dice que no aceptan su propio género, estamos hablando de una cuestión de identidad de género. O sea, fíjense que ustedes me ven a mí, que me observan como una mujer ahora, pero supongan que en realidad yo les cuento que en realidad yo nací hombre, no es el caso, pero les cuento, imaginemos que nací hombre, no me vi conforme con el género con el cual yo aparecía expuesta ante todos ustedes como sociedad, y en realidad hice un proceso de adecuación de género, me operé, me sometí a terapias, me visto como mujer, etc. Entonces, eso es una cuestión de identidad de género. Yo nací hombre, no me conformo con ese género que me atribuyeron cuando nací, con esa identidad de género, como yo nací varón, me pusieron un nombre de varón, me criaron con ropa de varón y me formaron como varón, entraba a los baños de hombres en vez de los baños de mujeres, hasta que yo hice este proceso de adecuación de género porque no acepté mi género con el cual fui formada y hoy soy una mujer. Eso tiene que ver con mi conformidad o mi disconformidad con el género que yo me autopercibo. Si a mí no me dejaran modificar mi género, yo permanecería como un varón toda la vida, disconforme con mi género. Me vestiría de mujer y todo eso, y como la ley no me permite operarme, ni me permite hacerme tratamientos de hormonas y todo, imaginando ese supuesto, que no es el argentino, pero imaginando eso, yo estaría todo el tiempo vestida como mujer, pero lo más que podría hacer eso es vestirme como mujer, no podría hacer más. Tengo una ley de identidad de género que me permite ir al registro, dejar de ser Silvio y ser Silvia, cambiar mi foto donde tenía pelo corto por esta donde ahora tengo pelo largo y me puse aros y demás, y me permite operarme, me operé y entonces tengo la apariencia de una mujer. Eso es identidad de género. Otra cosa, para decirlo burdamente, es si a mí me gustan los tipos o me gustan las mujeres. O sea, ¿me gustan los hombres o me gustan las mujeres? ¿Qué me atrae? Y eso es lo que llamamos orientación sexual. Entonces, porque puede haber como muchísimas variables, entonces se hace como una ensalada. Yo puedo ser un hombre que nació hombre y me gustan las mujeres. Puedo ser una mujer que nació mujer y me gustan los hombres. Eso es lo que conocemos como lo tradicional. Un hombre nacido hombre, entonces se percibe como hombre y le gustan las mujeres, es heterosexual. Entonces es una cuestión, y la identidad de género es acorde y la orientación sexual es heterosexual. Una mujer nació mujer, se percibe como mujer y le gustan los hombres, bueno, es una persona cisgénero, o sea, una persona que es acorde a la identidad con la cual nació y le gustan los hombres, o sea, que es una mujer heterosexual.
Pero yo puedo ser un hombre al cual le gustan los hombres, soy gay, puedo ser una mujer a la cual le gustan las mujeres, soy lesbiana. Pero también puedo ser, haber nacido hombre, hice un proceso de adecuación de mi identidad de género y hoy me percibo y me muestro como mujer, o sea que soy una persona transexual, porque me percibo y me muestro como mujer, y ahí me pueden gustar los hombres, me pueden gustar las mujeres también. Entonces, una cuestión es mi identidad de género y otra cuestión es mi orientación sexual. E incluso me pueden gustar los dos, me pueden atraer los dos, y puedo ser bisexual. Entonces, fíjense, si uno pudiera hacer, ¿vieron como cuando estudiabas que haces todo con flechas? Puedes hacer 80 flechas y tenés un montón de opciones que se te van abriendo así, porque todo eso es posible. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de sexo, o sea, ¿qué sexo es el que tengo yo? Bueno, no sé, el externo. Tengo pene, tengo vagina. Digo, porque digamos las cosas por su nombre. Ahora, el interno, ¿qué cromosomas tengo? XX, XY, digamos, un médico, si viera mis cromosomas, ¿cómo me calificaría? ¿Como femenina o como masculina? ¿Como varón o como hembra? Digamos, ¿cómo me calificaría? Después, ¿cómo me veo yo? ¿Me veo mujer, me veo hombre? Entonces, ¿soy transexual? ¿O soy solamente travesti porque me he visto como tal y no me operé? Si me operé también, soy transexual, digamos, ¿no? En cualquiera de los casos, soy una persona transgénero. Pero a su vez, me pueden gustar las mujeres y entonces soy lesbiana, y me pueden gustar los hombres y entonces soy gay. Entonces, fíjense cómo pueden haber, entonces no sé si la pregunta apunta a eso, pero creo que dice, porque la encontré acá, no entiendo por qué, si no acepta su propio género, ¿por qué busca otro mismo género? Porque una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Esa pregunta es lo mismo que decir, ¿por qué la lesbiana, la mujer que es lesbiana, le gustan las mujeres? ¿Y por qué lesbiana? ¿Y porque le atrae la mujer? ¿Y por qué al gay le gustan los tipos? ¿Y por qué le atrae el hombre? Digamos. Ahora, esa persona que cambió su género, que es transexual y que cambió su género, en realidad es una mujer. Yo nací hombre, repito, no es el caso, pero digo, yo nací hombre, pero me intervine, me operé, todo, cambié mi identidad, todo, porque yo me siento mujer. Entonces, si yo me siento mujer, puedo ser una mujer heterosexual a la que le gusten los hombres, o puedo ser una mujer homosexual porque me gustan las mujeres y soy lesbiana. En cualquiera de los casos, capaz yo nací con un género o nací con el otro, nací con un sexo o nací con el otro. No sé si eso por ahí da respuesta, digamos, más o menos a lo que me parece que después ahí leo que debatían o se enojaban un poco, algunos con otros. Bueno, no hay que pelear. Digamos, la idea de pensar, digamos, que son conceptos sumamente complejos. Hay alguien que está hablando, Excelente la respuesta que me da. Bueno, muy bien, Sara, buenísimo. Simplemente hice una consulta que, bueno, de ahí ya se me agregaron otras cosas que no he dicho, simplemente lo que no entendía, y creo que tengo derecho a entender, claro. Y creo que tengo derecho a preguntar también. Por eso es que lo hacía. Nada más que por eso. Muy bien. Muy bien. No, por favor, está perfecto. Son temas sumamente complejos. Digamos, fíjense que hoy en día incluso se dice que no existen dos sexos. Esto de que existen dos sexos, macho y hembra, ¿no? Digamos, como uno, no solamente cuando mira a un humano, sino cuando un animal, digamos, macho y hembra, digamos. Y hoy en día se dice que existen cantidad de sexos, digamos, más de 100 incluso, porque se trata de características sexuales. Entonces, en realidad, en lo que yo les comentaba de las personas intersex, o sea, las personas que nacen con un sexo confuso, son casos pero súper dramáticos, les aseguro, porque por ahí, como pareció que lo que tenía era algo más parecido a un pene con poco desarrollo, le hicieron una cirugía para hacerle una extensión, digamos, o para que de alguna manera adecuarlo más a un pene, digamos, una masculinidad. Y cuando ese niño empieza a generar su proceso, digamos, de elegir un género, de tomar determinadas características para desarrollar su proceso de identidad de género, termina adoptando una identidad de género de una mujer femenina. Y entonces en realidad se le hizo una intervención quirúrgica de muy chico, adecuándolo a un sexo, porque esto de que como que fuera obligatorio encasillar. ¿Qué tuviste, nena o nene? Y qué sé yo, no sé qué tuve. No sé, hay un chiste que dice,
¿qué nació? No sé, cuando está la mujer pariendo, no me olvidé de ponerlo en el Power, pero la mujer está pariendo y así tirada le dice, doctor, ¿es nena o nene? Y el médico le dice, no sé, pregúntele en unos años. Digamos, porque en realidad, no sé. Y todo depende también de atribuciones que hacen otros, ¿no? Y un poco la idea de géneros, en plural, tiene que ver con eso, con rompernos un poco el cerebro, quemarnos un poco la cabeza para pensar otras realidades diferentes a las capaz las nuestras. Yo, doctora, justo le iba a preguntar, bueno, ahora que mostró ese pedacito de Babi Chocopar, porque lamentablemente para la gente que no tiene acceso como nosotros a las leyes y demás, que es el común de la gente, consume lo que ven los medios. Entonces, ¿cómo de parte de la legislación o de alguna manera se puede hacer que los medios respeten un poquito más la ley de identidad de género? Y muchas veces se asocia que el género es por lo que dice el DNI. Y por ahí la ley de identidad de género es mucho más amplia, no es solamente a que si en el DNI dice si sos mujer o no, por más que muchos lo puedan hacer, por ahí otros todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo y sin embargo sí se sienten con otra identidad y no tiene nada que ver que el DNI lo diga o no. Exacto. Seguramente, bueno, vos sabés que específicamente la ley de identidad de género tiene un artículo concreto, que es el artículo 12 de la ley. La ley dice que cualquier persona tiene el derecho a exigir que la llamen de acuerdo y que la registren de acuerdo a su identidad de género autopercibida en cualquier tipo de lista, registro, institución. Entonces, suponte, yo estoy en un proceso de adecuación de identidad de género, pero no fui a hacerme mi DNI por la razón que sea, porque no pude, porque soy rebelde, porque no tengo ganas, porque no tuve tiempo, y yo soy un estudiante de la secundaria, el profesor me va a tener que llamar conforme a mi identidad de género. Soy una alumna, un alumno de la universidad, me van a tener que llamar en la lista conforme a mi identidad de género. Soy un docente, me van a tener que registrar como docente acorde a mi identidad de género, que después yo tenga un DNI y que en el recibo de sueldo aparezca otra cosa, digamos, pero me van a tener que registrar y me van a tener que nombrar acorde a mi identidad de género. Por eso he visto tan grave que les mostraba con ese fallo al comienzo de la mujer transexual que era imputada, hasta teniendo el DNI y jueces. Por eso vos decís, no tenemos acceso a las leyes, pero fíjate qué barbaridad si jueces, es decir, que son los tipos que supuestamente tienen más acceso a las leyes en todo el país, porque para eso son jueces, terminan llamando a una persona que hasta tiene el DNI adecuado con el género opuesto, ¿no? Creo que igual hay como una necesidad de muchísima mayor información en todas estas cuestiones que deberían, digamos, informarse incluso y no desinformarse como se hace muchas veces, ¿no? Lo bueno es que, bueno, siempre la gente, digamos, hoy en día está todo mucho más expuesto, hay como mayor inquietud, siempre se puede preguntar a alguien y siempre hay alguien que está interiorizado, empapado del tema, y la gente no se queda tanto con la negativa o con la vulneración del derecho, sino que sale, digamos, a pelearlo, ¿no? Y eso está bueno también. Sí, totalmente. Doctora, una pregunta que le quería hacer es acerca de los artículos 441 y 524 de la compensación económica. Esa sale ya con la sentencia de divorcio, ¿verdad? Claro, en realidad hay que pedirlo, ¿eh? En realidad no es algo que cuando uno se divorcia, un juez automáticamente le da una compensación económica, sino que en realidad, supongamos, yo me divorcio y entonces estoy convencida de que ese divorcio me va a provocar una situación donde me va a dejar automáticamente en una situación de desequilibrio, en una situación de pérdida, digamos, económica o patrimonial, que tiene, dice el código, tiene causa adecuada en el matrimonio y su ruptura. O sea, el matrimonio me llevó a un estado de cosas y la ruptura me va a dejar en el piso, digamos, en el subsuelo, ¿no? Entonces, yo fundada en eso se lo tengo que pedir al juez. Entonces, que mi ex marido acepte o no pagarme esa compensación, si nos ponemos de acuerdo, hacemos eso, y si no nos ponemos de acuerdo, el juez fija esa compensación, pero lo tengo que pedir. Y además el código da un plazo muy breve, que es un plazo de 6 meses,
desde la sentencia de divorcio, con lo cual yo, digamos, tengo que estar asesorada y alerta, digamos, a poder hacer ese pedido, porque no es algo que automáticamente el juez se lo da, ni a la esposa o esposo, ni al conviviente. En cualquiera de los casos siempre hay que pedirlo, y hay que probar, porque no todo divorcio da lugar a una compensación económica, pero mayormente todas las sentencias que han salido muestran esto, de por ahí mujeres que han dedicado su vida a la casa, al cuidado de los hijos, que han dejado sus carreras, y por ahí en cambio los hombres han crecido mucho económicamente o profesionalmente, y ellas han dejado su carrera, y bueno, y en función de eso se les ha reconocido una compensación. O media una violencia de género. Bueno, sí, pueden haber situaciones de contexto de violencia, pero la compensación no es que repara esa violencia de género. O sea, puede haber situación de violencia de género, pero además de eso tiene que haber una situación de, digamos, de desequilibrio, que ese es el término que usa el código porque es como un término muy gráfico. Yo quedo desequilibrada cuando me encuentro con 50 años, no sé, 60 años o más o menos, efecto de un divorcio, y me encuentro sin un trabajo, que me dediqué, no estoy en el mercado laboral, no me puedo insertar porque nadie me toma porque ya estoy grande para trabajar, para incorporarme, digamos, no tengo un beneficio económico, no tengo una jubilación, no tengo nada. Y toda la vida me dediqué a mi familia. Y bueno, el divorcio claramente me deja en una situación de desventaja. Mientras la compensación económica es como que le saca la careta a lo que durante el matrimonio estuvo oculto. Lo que durante el matrimonio hubo una desigualdad, claro que hubo una desigualdad, pero durante el matrimonio estaba oculto, porque como éramos una familia y más o menos en estos roles nos complementábamos, íbamos todo bien. Cuando nos divorciamos, el divorcio desnuda esta cuestión y la deja en evidencia. Y ahí es donde entonces la compensación económica quiere venir a compensarte. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Doctora, buenas tardes. Le quería consultar, en el caso de la mujer trabajadora que se divorcia o se separa de su pareja de toda la vida, el caso que ponía usted de la trabajadora que emplea su tiempo no solo en lo doméstico, sino en lo laboral, en una empresa familiar, ¿qué garantías puede obtener esa mujer al momento de separarse o divorciarse, teniendo en cuenta de que nunca se le hicieron aportes previsionales o que por ahí no le pagan un salario? ¿Qué puede pedir? La mujer que trabajó, digamos, en la empresa del marido, estamos diciendo, por ejemplo, no que trabajó en otro lado. Claro, trabajó, por ejemplo, tienen un comercio en común, ella cumple horario y cuando se termina la convivencia, el matrimonio, la situación que fuese, esta mujer queda sin nada y no se le reconocen las garantías laborales. Bueno, eso, digamos, es un elemento sumamente importante que puede ser valorado y que va a ser valorado por el juez a la hora de fijar la compensación económica, porque no solamente el juez va a tener en cuenta que la mujer se dedicó, no sé, al cuidado del hogar o que dejó sus estudios o su carrera universitaria o lo que fuese, sino que además fue una pseudo empleada del marido, digamos, durante toda la, ¿no? Entonces, digamos, no solamente se privó de tener una fuente, que si ella hubiera ejercido ese trabajo como secretaria de un dentista, hoy tendría aportes previsionales, digamos, o tendría su sueldo, o habría hecho un ahorro, digamos, en una caja de ahorro propia y demás. Y en cambio perdió, digamos, todo esto por ser una pseudo empleada del marido. Eso claramente va a ser tomado, por supuesto, como un factor, digamos, agravante en la valoración de esa compensación económica, donde ella va a poder probar, digamos, que esto, digamos, obedeció a un acuerdo, digamos, familiar que existía, o un acuerdo conyugal que existía, donde esa compensación va en su monto, digamos, la tarea más difícil es valorar cuánto le doy de compensación económica, cuánto es una compensación económica. Y bueno, ahí voy a tener que mirar, digamos, y en este ejemplo que vos pones, Cleopatra, voy a mirar no solamente lo que ella no trabajó, sino en realidad lo que ella trabajó, pero que nunca le pagaron un sueldo por eso, ni nunca le pagaron un haber jubilatorio. Entonces eso claramente va a impactar en el cálculo que como juez van a hacer de la compensación económica. Gracias. No, de nada.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si quieren, les recuerdo, la pueden dejar por el chat. Yo si quieren la leo, no tengo ningún problema. Si no, pueden desmutearse los micrófonos y hablar. Pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, realmente espectacular la charla. Todo claro, todo milimétrico, fundado, argumentado. Un placer escuchar. Gracias. Bueno, gracias. No, en realidad gracias a ustedes porque sé que por ahí me extendí un poquito de más de lo que estaba previsto, pero bueno, todas y todos muy, muy respetuosas y muy respetuosos han esperado. Así que bueno, al contrario, les agradezco yo y siempre es un placer, sobre todo cuando sé que en el público hay muchas y muchos estudiantes. Bueno, me encanta porque es un espacio que realmente se disfruta mucho también. No, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que fue un gusto escucharte y la verdad que maravilloso haberte tenido también en la capacitación. La verdad que salió genial. Bueno, no. Gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias a ustedes. Y bueno, que sea como el puntapié inicial para seguir con otras actividades futuras y fomentar, ¿no? Hay que trabajarlo mucho, realmente. Hay que trabajar mucho para ir de a poco quemándonos la cabeza y abriendo a nuevas perspectivas. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cerramos ya el tercer encuentro de la capacitación. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar presente y de nuevo, doctora, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y por compartir la tarde, así que bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchos cariños para todos y todas. Adiós. Gracias.